¿Qué onda, raza? Necesito que me presten atención porque lo que les voy a contar hoy les va a dar un coraje brutal, les va a hervir la sangre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que tú, que te partes el lomo 50 horas a la semana, pagues más impuestos que un millonario que se la pasa en su yate? No es suerte, no es magia. Y no están haciendo nada ilegal escondiendo dinero en islas con nombres que no puedes pronunciar. La realidad es mucho más cínica, compa. Los ricos tienen un manual de instrucciones completamente diferente al tuyo. Tú juegas a las damas chinas, ellos juegan ajedrez. Existe una estrategia totalmente legal y validada por expertos fiscales que les permite vivir como reyes pagando prácticamente cero en impuestos. Y cuando se mueren, sus hijos heredan todo sin que el gobierno les quite ni una rebanada. Hoy vamos a destripar ese truco. Si eres listo, esto te va a abrir los ojos. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas en cristiano, con matemáticas simples y cero palabras fancy. Si ya te cansaste de trabajar para pagar intereses, suscríbete. Esta estrategia tiene un nombre. En inglés le dicen buy, borrow, die. En cristiano, compra, pide prestado y muere. No te voy a vender humo, te voy a explicar la matemática exacta, paso por paso. Y aunque ahorita no tengas millones, necesitas entender esto para dejar de pensar como empleado y empezar a pensar como dueño. Si prefieres seguir fingiendo que eres rico en la oficina, este no es tu video, compa. Vamos a los números. El sistema está diseñado para trasquilar ovejas, y la oveja eres tú, el asalariado. Tú trabajas, ganas un sueldo, y antes de que ese dinero toque tus manos, el gobierno ya le dio un mordisco gigante. ISR, Seguridad Social, impuestos estatales. Te quitan el 20%, 30%, a veces hasta el 40%. Y luego, con lo que te sobra, intentas vivir y ahorrar. Es la carrera de la rata. Es el camino lento y doloroso. Los ricos hacen lo contrario. Ellos no quieren ingresos. Saben que el ingreso es para los perdedores fiscales. Ellos quieren apreciación. Aquí empieza el juego. Paso número 1, compra. Los ricos compran activos que suben de precio pero que no les pagan dinero en efectivo hoy. Esto es clave. Si compras acciones que pagan dividendos o una propiedad que da renta, tienes que pagar impuestos sobre ese dinero cada año. El truco es comprar cosas que crecen en silencio, acciones de empresas como Amazon o Tesla en sus inicios, bienes raíces, arte, negocios privados. Mientras no vendas, el gobierno no puede cobrarte ni un centavo. Tu patrimonio puede subir de 10 millones a 100 millones y tu declaración dice, ingresos cero. Es como tener un árbol que crece y crece. Mientras no lo cortes para vender la madera, nadie te cobra impuestos por lo grande que está. Estás construyendo fortuna en la sombra, totalmente legal, mientras el asalariado paga cada quincena. Pero aquí viene la pregunta. Beto, muy bonito el árbol y todo, pero no puedo comer corteza de árbol. ¿Cómo diablos compro comida, pago la luz o me voy de vacaciones si todo mi dinero está metido en acciones que no vendo? Aquí entra la genialidad macabra del sistema. Paso 2. Pide prestado. Nos han enseñado que la deuda es mala. Y sí, si te endeudas para comprarte tenis Gucci con tarjeta al 40% de interés, eres un tonto financiero. Eso es deuda mala, pero los ricos usan la deuda como herramienta libre de impuestos. Escucha, el dinero prestado no paga impuestos. Si vendes una acción para obtener 1,000,000 de pesos, le pagas al gobierno su parte. Pero si vas al banco y pides 1,000,000 poniendo tus acciones como garantía, el banco te da el dinero, lo gastas y al gobierno le toca cero, porque la deuda no es ingreso, compa. Cuando tienes millones en activos, los bancos se pelean por ti. Te ofrecen líneas de crédito respaldadas por valores, números fríos. Tienes 40 millones de pesos en inversiones. El banco te presta hasta el 70%. Te dan 28 millones en efectivo. Tasa de interés, 4% o 5%.
Aquí está la magia. Si tus inversiones crecen 8% al año, promedio histórico, y el préstamo cuesta 4%, sigues ganando dinero. Tu riqueza crece más rápido que tu deuda. Vives del dinero del banco, pagas 0 impuestos y te haces más rico. Es arbitraje financiero perfecto, dinero gratis y legal. Mientras tú pagas tarjeta al 40%, ellos usan deuda al 4% para no pagar impuestos. ¿Ves la diferencia? Ahora, seguramente hay un escéptico escuchando que dice, Beto, esto suena a estafa piramidal. En algún momento tienes que pagar el préstamo, ¿no? Si te mueres debiendo millones, ¿no le dejas un problema a tus hijos? Esa es la pregunta correcta y la respuesta es el paso número 3. El golpe final al sistema. Muere. Suena feo, pero en términos fiscales, morir es la mejor estrategia de evasión legal que existe. Hay una regla fiscal que se llama ajuste de base o step up in basis. Ejemplo, Doña María compró acciones hace 30 años por 10 millones. Nunca vendió. Vivió como reina con préstamos del banco. Cuando se muere, las acciones valen 100 millones. Ganancia, 90 millones. Si hubiera vendido antes, el gobierno le quita millones en impuestos. Pero como murió siendo dueña, ocurre el milagro. Para sus herederos, el costo de esas acciones no es 10 millones, lo que pagó María, sino 100 millones, lo que valen al morir. La ganancia de 90 millones desaparece para el fisco, se borra. Los hijos reciben 100 millones, venden una parte para pagar los 20 millones que debía mamá al banco. Como el valor base se ajustó al día de la muerte, al venderlas no hay ganancia fiscal, no pagan impuestos sobre la venta, se quedan con 80 millones limpios. Doña María vivió sin pagar impuestos. Sus hijos heredaron sin pagar impuestos. El ciclo se repite con la siguiente generación. Por eso los ricos se mantienen ricos, compa. No es solo trabajo duro, es que el sistema premia activos y castiga sueldos. Beto, no tengo 10 millones, apenas tengo para el Netflix. Lo entiendo, esta estrategia completa es para peces gordos, pero ¿qué aprendemos nosotros los mortales? Lección 1. Deja de obsesionarte con ingreso, obsesiónate con activos. La mayoría quiere aumento de sueldo. Más sueldo es igual más impuestos. Lo que quieres es comprar cosas que suban de valor. Acciones, fondos indexados, bienes raíces. Tu meta no es ganar más para gastar más, sino comprar activos que no voy a vender en 20 años. Si vendes, pierdes. Si aguantas, ganas. Lección 2. Deuda mala versus deuda buena. El pobre usa deuda para comprar pasivos, coches, ropa, vacaciones. Te esclaviza. El rico usa deuda para comprar activos o para liquidez sin vender. No le tengas miedo a la deuda. Tenle miedo a la deuda estúpida. Lección 3. Largo plazo. Esta estrategia funciona porque es juego de paciencia infinita. Doña María aguantó 30 años. La clase media es impaciente. Ven que su acción subió 20% y venden para comprarse una tele. ¡Error! Mataste la gallina de oro y pagaste impuestos. La riqueza real se construye no vendiendo, se construye acumulando. Pero ya sé lo que estás pensando. Ay, Beto, pero esto solo funciona para millonarios. ¿Yo qué puedo hacer? Mira, compa, puedes enojarte con el sistema o puedes aprender cómo funciona y usar las reglas a tu favor. No necesitas ser millonario mañana. Necesitas dejar de vender tus activos pagando impuestos innecesarios. Empieza a construir tu columna de activos hoy, aunque sea con 500 pesos al mes. La neta, compa, el sistema está amañado. Las reglas las escribieron los ricos, para los ricos. La próxima vez que veas a un rico y pienses, ¿cuántos impuestos pagará? Recuerda, probablemente menos que tú, y en lugar de envidiarlo, cópiale la tarea. Compra activos, no los vendas. Deja que el tiempo te haga rico. Soy Beto Barato. A cuidar bien esa lana raza. Nos vemos en el próximo video.